¿Se ha sentido despojado? ¿Ha escuchado que quizá en algunos lugares mal llamados iglesia despojan a las personas aún de lo último que tienen? Bueno, vamos a ver que el Señor Jesús también ha denunciado esta mala actitud de todas estas falsas religiones que despojan aún al más débil hasta de lo último que tienen. Abra conmigo sus Biblia en Lucas capítulo 20. Vamos a 21, perdón. Lucas capítulo 21. Vamos a estudiar los 6 primeros versículos. Allí encontramos lo que nos dice la escritura. En el versículo 1 dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? ¿Qué estaba observando el Señor Jesús? ¿En qué lugar se encontraba? Bueno, se encontraba en el templo. En esta serie de enseñanzas hemos visto que ya el Señor Jesús ha purificado el templo, que habla de unos labradores malvados, que se le hizo una pregunta si debían dar tributo a César o no. Él dijo a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y también él va ahorita a predecir la destrucción del templo. Entonces, queridos amigos y hermanos, el Señor va a estar observando los movimientos del templo. Así es de que en el versículo 1 nos dice que él vio que los ricos, que es esta palabra ricos, es ellos que tenían lo suficiente, tenían un sustento suficiente y que echaban sus ofrendas, que ponían sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Qué es esto de arca? Era como unos cofres, en realidad eran 13 cajas con aberturas en forma de trompeta donde se podían depositar las ofrendas. Así es de que los ricos echaban ahí sus ofrendas. Pero en el versículo 2 es donde viene lo interesante y lo que muchos a través de los años quizá hemos escuchado, hemos observado, algunos han interpretado de una buena manera, pero comprendamos un poco el contexto en el cual se encuentra hablando el Señor Jesús. El Señor Jesús ha purificado el templo, recordémoslo, ha hablado de que ellos son labradores malvados y va a decir posteriormente que ese templo será destruido. Bueno, observemos qué llamó la atención y qué quiere enseñarnos el Señor Jesús en esta mañana. El tema y el título de este devocional es Cuando todo no es suficiente. Reflexione conmigo, amigo, hermano. Cuando todo no es suficiente. Miremos el versículo 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Una viuda muy pobre, la cual echó allí 2 blancas. 2 blancas equivalían a, una blanca, perdón, equivalía a la 28ª parte de un denario. Era la moneda de menor denominación. Es decir, para este tiempo, año 2022, Colombia, tenemos una monedita de 50 pesos muy pequeña. Era como si la viuda hubiera ofrecido esas 2 monedas de 50 pesos. Un ejemplo nomás. Así es de que allí también, en ese momento en el templo, era la mínima ofrenda aceptable. Pero mira lo que llama la atención. En el versículo 3 les dice a sus discípulos, porque el Evangelio en Marcos nos dice también de esta misma historia, que les dice a sus discípulos, al ver que esta mujer depositó allí esas 2 blancas, dice, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Bueno, ¿qué hubiera causado en esos discípulos y qué observación del Señor Jesús? Veía que echaban mucho los ricos, pero también a la misma vez dice que esta viuda echó 2 monedas, 2 blancas, la 28ª parte de un denario. Entonces, el Señor dice, esta dio más que todos. Creo que fue sorprendente para sus discípulos. Y dice el versículo 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Algunos hermanos muy bien intencionados nos dicen que pues aquí hay aplicación para el dar, pero en realidad estamos hablando de un contexto de templo.
de que el Señor está presentando cosas tremendas para con ese templo y no está aprobando lo que se hacía en ese templo. Así es de que Jesús pueda decir que esa viuda echó mucho y bueno, pues para con respecto al dar podríamos aplicar algo, pero en realidad el centro es que todo no es suficiente. Jesús quizá dijo que la viuda no puso un monto, sino un sacrificio. Podríamos entenderlo de esa manera. Quizá que Dios no aprecia la ofrenda por su tamaño, sino por el sacrificio que le implica al que la ofrece. Bueno, eso está bien. De pronto también que cuán sincera y desinteresada fue la actitud que animaba a esta viuda a dar. Bueno, todo eso lo podemos resaltar. Pero ¿qué tal si el Señor está hablando más bien de juicio divino? De juicio divino para con estos falsos dirigentes religiosos, que era un sistema perverso, apóstata y que no honraba a Dios y que no aprobaba esa ofrenda, que no aprobaba ni la de los ricos que daban mucho, ni la de esta viuda pobre. Quedó en desapruebo también, porque ¿qué estaba haciendo esta viuda? Estaba dando a un sistema falso, religioso y apóstata, y no estaba honrando a Dios. La falsa religión puede despojar al más débil, despoja hasta de la última moneda. Sí, el falso evangelio de la prosperidad es el máximo ejemplo y han dado aún por los lugares más pobres, despojando a los más pobres. Tremendo, ¿verdad, hermano? Amigo, ¿qué piensa usted de esto? Déjenoslo en los comentarios. En Honduras, mi amigo vivía allí, en un pueblo de Honduras, y dice que tal vez el pueblo es el pueblo más pequeño que él ha conocido en toda su vida, y que allí hay más de 7 iglesias. Y falsos maestros, con falsos pedidos, despojando aún a los más pobres, aún de su último sustento. Es bien triste saber que aquí también sucedió y el Señor Jesús no está aprobando lo que se estaba haciendo allí en ese templo. Así es de que una aplicación aquí pequeña, querido hermano, querido amigo, ¿conoce usted que así de todo lo que tiene no va a poder comprar la salvación? Porque la salvación alguien la compró, sí, y le costó mucho, su sangre, por usted y por mí. Y la salvación no es comparable ni con las 2 monedas, ni con la millonada que pudieran dar los ricos. Y más, darlo mal a un sistema religioso falso y apóstata. Y que esa viuda era tan culpable como esos ricos de no conocer y de no discernir que lo que se estaba haciendo allí ya no era lo correcto, que lo que se estaba haciendo allí no estaba bien delante de los ojos de Dios. Amigo, ¿en dónde deposita usted su ofrenda? ¿Conoce usted la iglesia a la cual está ofrendando quizá? ¿Conoce usted los movimientos a los cuales está dando su dinero? Bueno, esta viuda no fue aprobada por eso, porque no conocía ese falso movimiento y esos falsos dirigentes religiosos. Era un sistema corrupto, un sistema apóstata que no honraba a Dios. Bueno, pero continuemos. ¿Qué dice el versículo 5? A unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo lo siguiente. ¿El templo cómo estaba adornado? Estaba muy lindo. Era una belleza monumental. El esplendor del templo construido por Herodes el Grande superaba a la de la mayoría de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era el doble en tamaño en cuanto a Acrópolis. Ocupaba 1/6 aproximadamente de la ciudad de Jerusalén. Era inmenso. Las hermosas piedras que cada una sola llegaba a pesar 570 toneladas, nos dicen los historiadores. Medía 13.7 por 3.2 por 4 metros. ¿Cómo la pusieron allí? No me pregunte, pero deberíamos hacer un curso de ingeniería para conocer cómo pusieron estas piedras allí. Y decían, hablaban del templo, estaba adornado de hermosas piedras y de ofrendas votivas. ¿Cuáles eran esas ofrendas votivas? Bueno, había tapices de muchos colores, habían puertas de oro y bronce, había el mismo un racimo de uvas, pero no un racimo de uvas cualquiera, más o menos era
de alto de 2 metros y no eran un material cualquiera. Ese racimo de uvas era de oro puro. Así es que miremos lo que dice el versículo 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y días vinieron, queridos hermanos y amigos, en los años 70, en que no quedó piedra sobre piedra. Sí, el emperador y los súbditos de él, al ver la revuelta, pusieron andamios, incendiaron los muros, entraron a Jerusalén y este tremendo incendio se hizo que se incendiara todo este lugar hasta que de esas piedras se pudiera extraer también todo el oro que tenían y robar absolutamente todo. Destruir por completo Jerusalén. Año 70, revise la historia y se cumple lo que el Señor Jesús dijo. En cuanto a estas cosas que veis, hermoso, bello, muy lindo, pero días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Querido hermano y amigo, cuando todo no es suficiente, lo que hizo la viuda no fue sabio, dio en un lugar corrupto y no debería funcionar así la vida de esta viuda que fue despojada por esa falsa religión, aún de todo lo que tenía. ¿Qué esperaría la viuda? Sencillamente la muerte. Mi amado hermano y amigo que nos está escuchando, Jesucristo lo dio todo por usted. Conozca por favor la Escritura y pueda orar usted con el Señor, tomar una decisión por Cristo y conocer el lugar donde usted llega a depositar sus ofrendas. Damos gracias al Señor por esta corta reflexión y que tengan un bello día. Bendiciones.